Bienvenidos a una nueva edición de Conclusión TV. Estamos iniciando el ciclo previo al Mundial de Qatar 2022. Vamos a estar hablando con los rosarinos o aquellos jugadores que quizás no sean rosarinos, pero que han estado en Newell's y Central y han participado de la Copa del Mundo en alguna vez, en algún momento. Y vamos a arrancar con alguien que realmente conocemos y sabemos de su bonomía y todo lo que ha logrado, ¿no? Como futbolista y hombre de la ciudad, sin duda, después de tantos años. Marcelo Pagani con nosotros, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muy bien y muchas gracias por las palabras, Pablo. Bueno, muy bien. Aquí conclusiones, yo ya es un parte de mi vida, digo, porque he venido 2 o 3 veces y una justamente estábamos hablando con Federico Sacchi. Exactamente. Ahora te recibimos ya como deportista de distinguido. Ah, sí. Se han equivocado cuando me designaron. Pero bueno, qué historia, ¿no? Marcelo en el fútbol, ¿no? Obviamente tu vínculo directo con Central, después la posibilidad de jugar en River. Y vamos a ir específicamente en el comienzo de la nota con el Mundial, porque eso es lo que nos interesa y lo que la gente necesita saber. Tu historia como jugador dentro de la selección del 62, en aquel Mundial de Chile. Contarnos cómo fue, cómo te llegó la convocatoria, estabas en River, cómo fue todo esa previa al Mundial de Chile. Sí, esos 2 años, 61, 62, me marcaron mucho porque... en el 58 había debutado con 16 años en Rosario Central. Y calcular lo que todo pibe quiere es jugar en el equipo del cual eras hincha. Yo era hincha de Rosario Central, vivía acá en Casilda. Y bueno, se me dio, gracias a Dios, todo. Y como todo pibe decía, poder jugar en la selección argentina. Y en aquella época recuerdo que estaban mis abuelos, que eran los 4, eran todos italianos. Hablaba, me gustaría jugar en Italia, ¿viste? O sea, no sé si de acuerdo a los atributos que podía tener, pero... la verdad que en ese periodo fue algo muy lindo para mí, vivía en Casilda y estaba todo el día en la calle, justamente. Pero mis viejos me hicieron estudiar, y me recibí de maestro normal en Casilda. Después vine a estudiar odontología acá en Rosario. Estuve cerca de 4 años y después vino la transferencia a Italia. Exactamente. ¿Y cómo te enteraste de la convocatoria de la selección en el Mundial? ¿Cómo fue? Estabas en River, ya estabas jugando en River en el 62. Sí, 62 estaba en River. Lo que no recuerdo si cuando comenzaron las prácticas en la selección argentina... No, yo estaba en River todavía. Ya estaba en River. Ya estaba en River. Sí. Y se dio esa posibilidad y... Increíble, ¿no? Porque en tan poco tiempo jugar en el equipo que vos eras hincha, ir a River, jugar en la selección, jugar un mundial. Claro. Son todas cosas que cualquier futbolista quiere cumplir como anhelo, ¿no? Y te digo más, vivíamos en Belgrano con Luisito Artime. Y fíjate vos, los dos estábamos peleando el mismo lugar, el número 9, ¿viste? Y nos hicimos muy amigos con Luis, que es un tipazo, un tipo bárbaro. Pero en River estaba justamente con él también. Claro. Vivíamos y estábamos juntos con Carlos Grigol. En el lugar que estaba Carlos Grigol, el Loco Gatti, en esa época en Atlanta, y Punturero, también jugador de Atlanta. Éramos 5 o 6 que estábamos en una especie de petit hotel. Claro, exactamente. ¿Y cuáles son los recuerdos que tenés de Chile, de cuando ustedes estuvieron ahí con el plantel, cuando llegaron? Ajá. En Rancagua jugaron. En Rancagua sí, fue la fase donde jugó Argentina. Sí. Mira, ya de por sí recuerdo, tengo en la memoria cuando estábamos llegando a Santiago de Chile, nos hicieron pasar a un par de jugadores a la cabina, viste, de mando de dos, para ver cómo aterrizaba y todo. Y recuerdo siempre el aeropuerto de Pudahuel, creo que era, sí, Pudahuel. Sí.
me acuerdo que estaba cercado por una serie de pinos altos. Fíjate vos qué recuerdos que... ¿Era tu primer viaje de avión? No creo, ¿eh? Ya había tenido otro. Sí, ya había tenido a lo mejor alguna a Buenos Aires, claro, algo así, sí. Y bueno, y ya llegamos ahí y estábamos preparándonos para ver qué pasaba. Bueno, hay que contarlo, la selección tuvo un primer partido con Bulgaria, se ganó 1-0, jugó contra Inglaterra, perdió 3-1. 3-1. Y fue empate con Hungría, 0-0, ¿no? 0-0. No pudo clasificar la Argentina en la otra fase. No, clasificó Hungría por gol average. Exactamente. Te digo que nosotros estábamos... El primer partido fue Inglaterra y Hungría. No sabés esos dos equipos cómo jugaron en un día de lluvia total, pero fue un partido fenomenal. Y nosotros ya abríamos los ojos por lo que nos toca, dijimos. Claro, exactamente. Y después un partido que le ganamos a Bulgaria con gol de Facundo, exacto, el puntero derecho de San Lorenzo de Almagro, que era goleador. No nos sobró mucho tampoco, ¿viste? Y el último partido fue contra Hungría y fue un partidazo. Dicen los cronistas, por ejemplo, que la pelota salió muy pocas veces del campo de juego, o sea, que los húngaros en ese momento tenían un equipo bárbaro, jugaban muy bien, jugaban un tipo de fútbol sudamericano. Claro, además teniendo en cuenta un Brasil en ese momento impresionante, ¿no? Sí, el Brasil del 62 que venía del 58, ya con Pelé en plenitud. Sí. Y te iba a preguntar algo un poco nota de color. ¿Cómo era la pelota? Porque estaba viendo justamente la pelota, se llamaba crack. Era una pelota, no sé si era chilena, pero... eran pelotas pesadas, complicadas de manejar. Y no, mira, porque nosotros, es decir, empezamos con la pelota de trapo, ¿viste? Exactamente. Y después la de goma, la pulpa, pero fíjate vos que no recuerdo, pero podía ser o chilena o inglesa a lo mejor en ese momento. Tal vez podría ser. Pero sería bueno sacarle un defecto a la pelota porque perdimos. Pero sí, eran otros momentos. Para mí era un momento incluso difícil porque ya estaba en el Inter, al tiempo ya estuvo en el Inter. Claro, exactamente, sí. Después del Mundial. Sí, y teníamos un técnico que era el Toto Lorenzo. El Toto Lorenzo. Sí, que a mí en realidad me impresionó la primera vez, o sea, cuando lo conocí y de la manera que trabajaba. Lo que pasa que el Toto era admirador de Helenio Herrera. ¿Te acordás que era el entrenador del Inter? Y bueno, ya trabajaba de otra manera, es decir, eran muy ajustados los entrenamientos, fuertes, y hablando de fuerte, cuando llegué al Inter, no aguantaba los entrenamientos, y eso es que tenía 20 años, exacto, tenía 20 años, pero estaba bien físicamente y todo. Y estaba el Bocha Maschio, es jugador de Racing, sí, un gran tipo y gran jugador. Y entonces se acercaba porque, digamos, empezaba el entrenamiento y a los 30, 40 minutos más o menos uno ya tenía ganas de volver, de vomitar. ¿Había altura en Rancagua o era solamente por sí, había un poco de altura, sí. Pero él se acercaba y me dice, ¿qué te pasa? ¿Tenés ganas de volver? Digo, sí. Digo, a mí me pasó, me decía exactamente lo mismo. Era muy intensa la preparación física. La preparación física. En ese momento había una preparación física totalmente distinta, desde Europa acá, cada vez siempre ¿cómo se llama? Se caracterizó a Argentina por tener buen juego, ¿no es cierto? Era más técnico que físico. Exacto, sí, exacto. Y después, bueno, con el tema de la televisión y todas estas cosas, cada uno fue agregando algunas cositas a sus entrenamientos, ¿viste? Digo en lo futbolístico y en el objetivo que tenía esta selección, porque venía de haber sido campeona en el 59, en el sudamericano. Exacto. Llegaba al Mundial quizás con más expectativas.
¿Cómo se vivió eso, por lo menos en lo previo? Para nosotros, los jugadores, fue un golpe durísimo el haber perdido con Hungría, ¿viste? Yo me acuerdo que el primer partido que jugábamos, recuerdo siempre que sonaba el himno nacional y qué sé yo, y estábamos todos formados y no veía, uno está parado y no veía la hora de entrar, exactamente, de jugar. Después, bueno, entrabas y ya te amoldabas al partido. Pero, no sé, es decir, se trabajó muy bien. Quizás, haciendo un paralelo, quizás por ahí la selección argentina tenía importancia, pero quizás no como fue después. Tal vez. Claro. Sí, Argentina, o sea, se caracterizaba por ser uno de los mejores de fútbol, pero no sentía la obligación de ganar, de ser campeón, a eso me refiero, no había esa obligación. Lo que pasa es que, viste, jugando en un país que está pegado al tuyo, exactamente, eso jugaría a favor de uno, ¿viste? Claro. Porque sabíamos que iba a haber mucha gente que iba a cruzar la cordillera. Sí. Inclusive, un poco hablando de la historia del Mundial del 62, Argentina pierde la posibilidad de organizarla, porque en realidad estaba Argentina y Chile, y finalmente Chile convence a los dirigentes de la FIFA, y el torneo se juega ahí. Inclusive un tiempo antes hay un terremoto que también complicó la situación de la organización del Mundial, y a último momento se pudo armar. Toda una historia que tiene el Mundial de Chile, que tuvo a esta selección, y obviamente Marcelo Pagani, que estuvo en esos 3 partidos, de esos 3 jugó 2, y que tiene esa historia, ¿no? Además, junto a 2 hombres que también estuvieron por Rosario, tanto Federico Sacchi como Raúl Belén. Sí. Belén. Nosotros, es decir, viste que había estaban los jueguitos de metegol, qué sé yo, y venía San Filipo, lo habíamos hecho muy amigos, y siempre me venía a buscar para jugar al metegol. Éramos la pareja top del la ganadora de todo. Así que todos querían jugar contra Pagani y San Filipo. Sí. Me acuerdo que sí, con San Filipo compartíamos la habitación, y no recuerdo el tercero, que era donde estábamos alojados, ¿viste? Bueno, y después del Mundial, obviamente volvés a River, y ya después vas a Italia. Claro. Sí, 62, sí, al poco tiempo ya me vendió River. Me acuerdo que viajé con el característico presidente de River Plate, que no recuerdo ahora el nombre. Aragón. Aragón Cabrera. Exactamente, sí, Aragón Cabrera. Sí. Y bueno, y después se dio el Mundial, después tuve la suerte de quedar en Italia. Recuerdo que Juan Carlos Lorenzo, yo ya estaba en el Inter, y Juan Carlos Lorenzo, en el receso del campeonato, me habla por teléfono de Italia y me dice: venite para la Lazio. Él había sido contratado con la Lazio, y la Lazio estaba en Serie B. Entonces digo Toto, digo, estoy en el Inter, acabamos de salir campeón, y a lo mejor sería un retroceso, aparte que no está asegurada que la Lazio iba a ganar el campeonato, ¿viste? Dice, no, el campeonato lo vamos a ganar, me dice, yo estoy seguro que lo vamos a ganar, el año que viene vamos a estar en primera división. Y bueno, tal vez a lo mejor me equivoqué. No he ido ya. Marcelo, hay una historia y una anécdota muy importante para contar, que yo le preguntaba en lo previo si tenía que ver algo con aquel Mundial del 62. Ajá. Pero Marcelo vuelve a Central y después es vendido a Deportes Concepción de Chile. Exacto. Y después de eso se crea un club con el nombre Club Marcelo Pagani, ¿no? Club Deportivo Marcelo Pagani. Realmente, qué historia increíble la que viviste ahí en Chile. Y qué increíble, ¿no? Si vos te ponías a pensar en toda tu vida en general, lo importante que ha sido Chile para vos. Sí, exactamente. Yo, qué sé yo, cada 4 o 5 años iría a Chile, ¿viste? Pero se dio el caso de que
Tuvimos un técnico muy bueno que había sido el técnico de la selección chilena, el Zorro Álamos se llamaba, Lucho Álamos. Y bueno, y conformó un equipo, digo, donde jugaba Roberto Zárate, que era un puntero izquierdo que tenía River Plate, también muy buen jugador. Y un par de jugadores de la selección chilena. Y bueno, y entonces termina el campeonato, salimos campeones, tuve la suerte de hacer varios goles, salir goleador. ¿Viste cuando llegás a un equipo y la gente como que te recibe bien y jugar el primero, segundo, tercer partido bien? Exacto. O sea, entrás con todo. Claro, entrás con todo. Y bueno, de ahí me vinieron a buscar para ver si ellos podían crear el club. Y ahora ya tiene 50 y pico de años. Impresionante. Sí, 50 y pico de años. Con los colores de Central, todo, claro, ¿no? Claro. Cuando estuvo Horacio Sandizaga como presidente de Rosario Central, me dice, yo ya viajaba de nuevo a Chile, y me dice, mirá, Rosario Central te va a dar 2 juegos de camisetas, porque yo le decía que eran los canallas chilenos, claro. ¿viste? Y me dio 2 juegos de camiseta. Te juro que la gente de Chile como que la agarraba, la camiseta, claro. La olía, ¿viste? Pero son cosas que me han quedado grabadas, digamos, que son pavadas a lo mejor. Y bueno, tuve la suerte de salir campeón con Concepción y salí goleador y bueno, se fueron dando las cosas, ¿viste? Un camino impresionante, ¿no? Y después, ya dejando el fútbol, dejando tu carrera, con una cuestión comercial, más tarde también incorporándote con el tema deportivo en los barrios. ¿Cuántas cosas, claro. Marcelo, en tu historia de vida? Sí. Estos últimos 10 años prácticamente que estuve en la municipalidad, en la Secretaría de Deporte, me he alejado un poco del fútbol profesional. Es decir, tenía muy poco tiempo. Yo creo que debo haber hecho unos 2.200, 2.500 visitas a los clubes de barrio. Son muchas, ¿eh? Muy importante. Sí, tenía mi auto y salía de un lugar, iba a otro. Y bueno, cuando entré a la Secretaría de Deporte, la municipalidad auspiciaba 4 equipos de barrio, 4 equipos. Cuando dejé, había un centenar de equipos impresionante que estaban en la municipalidad. El crecimiento de los clubes, uno que los sigue también, ha sido exponencial en los últimos años, claro, ¿no? Claro. Porque se han recuperado inclusive clubes, sí. Más allá de los que ya estaban. Exactamente. Y bueno, lo que tiene que ver con el fútbol, es impresionante la cantidad de chicos, ahora chicas. Claro. Cómo se ha desarrollado en los barrios, ¿no? Sí. Y inclusive hasta en algunos casos es casi semiprofesional el manejo. Y es bueno que pase eso, porque como todo el mundo dice, y es cierto, los chicos tienen contención ahí. Exacto. Lo que pasa es que vos tirás una pelota en algún terreno, en algún lugar, y siempre se juntan un montón de chicos. Y así han nacido un montón de clubes de esa manera, ¿no? Claro. Pero lo que yo, es decir, la experiencia que tenía en el fútbol profesional, yo en cierta manera la transmití ahí, porque sabía que cuando era chico yo me gustaba ver un jugador de fútbol, tocarlo, hablar con él. Entonces empecé a llevar jugadores de equipos profesionales, de Rosario Central, de Newell's Old Boys, a los clubes. Claro, pero tienen el primer contacto los chicos con eso. Claro. Y aparte empecé a llevar psicólogos, nutricionistas, por ejemplo, citábamos a los padres de los chicos, entonces hacíamos una reunión general, llevaba un psicólogo, un neurólogo también, y para que le explicaran a la familia, por ejemplo, cuánto tiempo antes tenía que almorzar, por ejemplo, si tenía que jugar a las 3:30 de la tarde, las cosas que debían llevar. Traté de hacerlo lo mejor posible, por ejemplo,
yo quería que hubiese buenas duchas, por ejemplo, ¿viste? Porque hay chiquitos que, por ejemplo, no viven en barrios difíciles, qué sé yo, sí. Y el bañarse, el estar ahí, van aprendiendo una serie de cosas. La CB más. Yo creo que Claro. una vez me has pasado como un proyecto, ¿no? El proyecto que habías hecho, un poco de todo lo Sí, de lo que ibas a hacer dentro de esta secretaría, claro. Que evidentemente ha sido, creo que la mejor década, los últimos 10 años o 15, los clubes Yo han creo sido un que poco lo mejor en el sentido sí. también de la cantidad, Claro. ¿no? De haberse multiplicado. Claro. Hay muchos clubes, muchos chicos, mucha gente dentro de los espacios que uno quiere, donde tienen que estar, ¿no? En los clubes. Claro, porque no solamente son los chicos que juegan, sino que están los padres de los chicos que juegan, los hermanos de los chicos que Exacto. juegan, los amigos la de familia, los hermanos, la familia en torno al jugador que va. Claro. Y bueno, y aparte, en cierta manera, cuando se podía, se lo ayudaba monetariamente en algunas cosas. Le acercábamos, por ejemplo, a la administración algún contador o algo para que pudiera llevar los libros, digamos, bien, ¿viste? O sea, que sea una cosa ordenada. Claro, es decir, que no solamente sea el deporte, sino también el tema de cómo se educaba, Claro, ¿no? Claro. Un chico. Y hacíamos un seguimiento determinado de los chicos, le mandábamos a médicos que los revisaran, por ejemplo, y después al año siguiente los revisaban también para ver cómo estaba creciendo. Muy interesante, ¿sí? Muy interesante. La verdad, tengo un tanto así, debo tener, qué sé yo, 1.300, 1.400 hojas Sí. escritas, porque yo salía de mi casa tipo 3 y media, y empezaba a recorrer los equipos, y podía recorrer 4 o 5 por día. Cuando terminaba, llegaba a casa, cenaba y escribía todo lo que había hecho. Claro. Escribía todo si había hablado con el presidente de Pulgarcito, si había hablado con el técnico, si estaban trabajando bien, si las canchas eran buenas, por ejemplo, si estaban cuidadas. Cosas que parecen superfluas, pero realmente son muy importantes. Son importantes para el crecimiento de los chicos, ¿no? Claro, porque estamos hablando del crecimiento. Los chicos en un club, porque yo también lo he experimentado, ¿no? Uno iba al Babi y el crecimiento desde, no sé, de los 7 años, 6 años hasta los 12. Claro. Son muchos años. Son muchos años, sí. Incluso a veces me costaba, pero por ejemplo, de que los chicos salgan con una... Primero y principal, yo quería que los chicos saliesen los dos equipos al mismo momento. Claro. Y el árbitro al mismo momento, como hacen los de primera división. Entonces los padres hay muchos que son insoportables, no todos, lógicamente. Pero ya vos mostrándole esa postal de que entren los chicos juntos con el árbitro y todo, con una pancarta que dijese... papá, venimos a divertirnos, Exacto. No a la violencia, por ejemplo. Entonces ya como los aplacaba, como que claro. se tranquilizaban, veían que los chicos entraban todos juntos, qué sé yo. Y bueno, esas son pequeñas cosas que se han logrado. En algún momento determinado voy a relatar todo lo que se hizo. Muy bueno, la verdad que muy interesante, Marcelo. Sí. Arrancamos con tus comienzos, con el Mundial. Uno tiene que decir que pasaron 60 años en el Mundial, no es poca cosa, sí. Realmente es muchísimo tiempo, sí. Pero bueno, está bueno recordarlo, está bueno saber también cómo está tu vida, cómo has seguido tu vida después de aquel momento. Y bueno, y creo que un poco la frutilla del postre ha sido el nombramiento como deportista distinguido, Marcelo. Sí, ahora, es decir, no sé, porque el 31 de diciembre terminaría mi contrato. No sé si lo irán a renovar o no, irán a sopesar lo que hice o lo que no hice. Pero claro, ahora sería muy difícil para mí o colocar un negocio, primero porque tendría que tener una cantidad de dinero extraordinaria. A los 81 años. Impresionante. A los 81 años ya estar encerrado y ya la mentalidad de uno no es la misma de antes, digamos. Exactamente. Sí.
Así que, bueno, en cierta manera preocupado para ver qué pasa el 31 de diciembre. Claro, hasta que termine el contrato con la municipalidad. Claro, Sí, sí. Bueno, pero realmente queda claro que lo que estuvimos charlando, que ha sido muy muy importante, ¿no? El desarrollo, y vos fuiste parte inclusive de ese engranaje, ¿no? El desarrollo de los clubes y de actividad social. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Al contrario. Y siempre es un placer poder conversar contigo. Al contrario, yo te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste, como siempre, de invitarme, de hacer una nota. Recuerdo que era la anoche estaba por empezar a dormir y digo, voy a anotar algunas de las cosas, por ejemplo, que a lo mejor me parecía que podían ser interesantes. Por eso, no sé si esta mañana te dije, digo, pucha, se podría hablar un poquito... ¿Y qué tenés por ahí anotado? Que está bueno. No, algunas cosas como las que te conté, del Toto Lorenzo, que estábamos con Artime, yo peleando el mismo puesto y durmiendo en el mismo lugar y viviendo incluso... Esa lealtad, ¿no? Entre compañeros, que por ahí sí, no sé si llegarán hoy. Sí. Hoy no sé, hoy por hoy como si es tan así, ¿no? Sí, habría que ver, ¿viste? La mentalidad de la gente va cambiando mucho, sí. Exactamente. Lo que te quería decir, sí, es que Eleño Herrera tenía un entrenamiento que era totalmente distinto a lo nuestro y además practicaba un fútbol determinado y no cambiaba nunca. Es decir, el Inter jugaba de una determinada manera, había una sola cosa que cambiaba. Cuando jugaba de visitante, él sacaba un delantero neto y lo ponía al Bocha Maschio, que era un mediocampista, el argentino Maschio. Después volvíamos a San Siro y ya jugaba el otro delantero, ¿viste? Y aparte él decía siempre, dice, lo que pasa es que el rival nuestro se tiene que acostumbrar a cómo juega el Inter, dice. Claro. Y no hacernos cambiar de cosas. Y realmente tenía un fútbol, digamos, no lujoso, pero era muy efectivo. Muy interesante, muy efectivo. Fue el creador del candado, o sea, del catenaccio. Del catenaccio, sí. Exactamente. Muy famoso en todo el mundo, ¿no? Es un candado, el catenaccio en Italia es candado. Significa candado. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias y te agradezco de nuevo, muchísimas gracias y de haber encontrado a todos los amigos acá en conclusión. Sí. Exactamente. Muchas gracias. Siempre te recibimos muy bien. Muchas gracias. Muy bien, así estaba entonces la entrevista con Marcelo Pagani, uno de los protagonistas de aquel mundial con la selección argentina de 1962. Nos reencontramos en la próxima. Chao.